Bienvenidos hermanos, una vez más a nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. Mandamos saludos a todos los hermanos y las hermanas de nuestro ministerio Iglesia de Cristo Maranata. Así que, amados hermanos, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de este medio, que sigan fortalecidos en el Señor y en la presencia de su Espíritu Santo. Quiero compartir una palabra brevemente en este día, una palabra que también nos ayudará a poder ser edificados en nuestra vida espiritual. Vamos a leer la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Acá podemos ver el apóstol Pedro, que nos habla, nos hace entender a través de esta palabra. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad o a la vida cristiana, dice que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todas las cosas que nosotros tenemos como promesas, que son grandísimas, dice la palabra aquí, preciosas y grandísimas promesas, todas estas promesas están en la Escritura. Todo lo que el Señor nos ha dado como pueblo de Dios están en la palabra del Señor. Pero después el apóstol Pedro sigue hablando con respecto a este tema y nos da una pauta, que es lo que yo le llamo la escalera de la perfección, de qué nosotros debemos añadir a nuestra vida para poder alcanzar el reino de los cielos. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro en el capítulo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acá el apóstol Pedro da como 6 o 7 principios aplicables a nuestra vida, que nosotros debemos procurar hacerlo, primeramente porque tiene una recompensa, ¿sí?, en la eternidad. Dice que el versículo 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. ¿Quién no quisiera entrar al reino de los cielos de una manera amplia, ¿vio? No a las patadas, ¿vio? Y rascando ahí, ¿vio?, el infierno. No. Queremos entrar de una buena manera. Pero acá el apóstol Pedro da una pauta, ¿vio? Y vamos a empezar en el verso 5, que es la parte más importante, en adelante. Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando en el día de ayer, que hablamos con respecto a ordenar la casa espiritual, ¿no? Miren, verso 5 dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Acá la palabra diligencia, que es lo importante en este verso, habla de una prontitud, de una urgencia, de una rapidez, ¿no? Por eso yo ayer hablaba con respecto a que uno no puede dilatar el tiempo. ¿Recuerda lo que leímos en el libro de Ageo? El pueblo decía: no, todavía no es tiempo de reedificar la casa del Señor. Postergaba las cosas. Y acá el apóstol Pedro habla que debemos tener una prontitud, una urgencia, una rapidez. Yo siempre doy el ejemplo como una ambulancia, ¿vio?
Cuando la ambulancia está llevando a alguien que peligra su vida, pasa los semáforos, hay auto, no importa, o va a toda velocidad para poder salvar esa vida. Y acá el apóstol Pedro pone esa impronta, ¿vio? En este dicho, ¿vio? Sean diligentes, tengan prontitud, urgencia, rapidez, el interés para poder hacer estas cosas. Y lo primero que dice, añadí a vuestra fe, dice virtud, ¿sí? Porque es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿vio? Mire lo que dice el libro de acá, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acá habla el apóstol Pedro que nosotros somos llamados como pueblo y nación espiritual a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Solo con esa palabra ya nosotros nos da una pauta que nosotros debemos vivir de una manera diferente a la que el mundo vive. Que tenemos que ser personas que manifestamos un carácter distinto, una mentalidad distinta, un punto de vista de las cosas diferentes, un hablar diferente. Usted hoy siéntese a hablar con cualquier persona del mundo que no tiene al Señor y verá su léxico, su comportamiento, su conducta. Ahora, Dios espera que nosotros como hijos de Dios, es lo que decía el apóstol Pablo, él decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros debemos manifestar y reflejar el carácter del Señor. Y eso es algo que se hace a medida que uno va añadiendo cosas a su fe. Y acá hay algo importantísimo que dice, añadí a vuestra fe virtud. Y eso significa que no solamente alcanza con decir yo creo en Dios, ¿sí? Porque los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un demonio? ¿No? Que el cristiano cree y el demonio también. La diferencia es que el cristiano obedece a Dios. Nosotros debemos obedecer al Señor, su voluntad, y hacer el esfuerzo para poder agradarlo. Y eso tendrá una recompensa en la presencia del Señor. Por eso la virtud, hermano, que el Señor nos pide acá es una honra. Mira lo que dice Proverbios 12, capítulo 12. En el versículo 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma sus huesos. ¿No? Acá habla de una mujer, ¿no? Dice que la mujer virtuosa es como una corona en la cabeza de su marido. Ahora, hermanas, la que tiene maridos, ¿usted tiene esta virtud? ¿Es una corona en la cabeza de su marido o es un garrote en la cabeza de su marido? Porque la virtud tiene que ver con el carácter, ¿sí? La virtud una persona virtuosa tiene que ver con el carácter, es una persona que es hacendosa, es una persona que tiene un buen trato, un buen carácter, es amable, ¿no? Tiene características, no es una persona contenciosa, ni chismosa, ¿no? Ni busca pleito. No, es una persona que tiene una virtud que es destacable, ¿no? Por eso dice la palabra, añadí a vuestra fe virtud. Tanto el hombre como la mujer, ¿no? Porque hay hombres que son pendencieros, siempre están discutiendo, quieren tener la razón, son sabios en su propia opinión, ¿sí? Entonces siempre traen un conflicto, ¿no? De discusión, por cualquier cosa, ¿no? Entonces la palabra del Señor dice, añadan a su fe virtud, ¿sí? Nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Y como bien hablábamos ayer, cuando usted más se acerca al Señor, mire, hay una ley, ¿no? Que es... cuando usted se asocia a alguien mucho tiempo,
convive con esa persona, usted va a mimetizarse en algunas cosas, ¿vio? ¿Sí? Hasta a veces en gestos, hasta en palabras, puede usted como que sin querer, sin darse cuenta, va a ir adquiriendo eso que la otra persona tiene. Si es bueno, es bueno, si es malo, es malo. Igual en la asociación eso se va transmitiendo, ¿sí? Por eso una persona que nunca se drogó, si es una persona media débil en su pensamiento y en su manera de pensar, si se asocia con gente que se droga, lo más probable es que termine drogándose. Pero es porque hay una ley de atracción y eso hace que inconscientemente uno vaya adquiriendo cosas de otro, ¿no? Ahora, si usted pasa tiempo con el Señor y con la presencia del Señor, usted va a aprender a poder manifestar el carácter del Señor. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. El verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, sean prontos para hacer esto, no sean tardos, no dilaten el tiempo, aprovechen el tiempo, no posterguen las cosas. Dice, por esto mismo añadan a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Otra cosa que nosotros debemos añadir a nuestra fe es el conocimiento en la palabra del Señor. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, en el versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Si algo, el problema que tuvo el pueblo de Israel con respecto al conocimiento de la verdad, fue un pueblo que desechó el conocimiento. Tenía gente que le enseñe, tenía sacerdotes que le enseñan, pero ellos desecharon el conocimiento del Señor. Así usted no deseche la palabra del Señor, usted oiga la palabra. ¿Sí? Hay gente que no oye el mensaje, ¿vio? No lee la palabra, no lee, no escucha, no hace nada. Después, cuando venga el tiempo de la prueba, usted estará desarmado, no tendrá en qué apoyarse. Mire lo que dice el libro de Jeremías con respecto al conocimiento. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, si algo nosotros podemos alabarnos y jactarnos, es en entender y conocer al Señor. Ahora, eso es imposible si no hay una relación con Él, hermanos. Por eso nosotros debemos crecer en el conocimiento espiritual. ¿Sí? Mire lo que dice el libro de Proverbios, en el capítulo 2, Proverbio 2, con respecto al conocimiento, capítulo 2, verso 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, en otras palabras está diciendo, si practicares lo que estás oyendo, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, eso habla de humillación, si inclinares tu corazón a la prudencia, habla de discernir y considerar lo que estoy oyendo, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová dará sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hay una palabra ahí que es importante, dice, si la buscares como la plata, Dios, ¿sí? Si la buscares como, dice, si como a la plata buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Mire, si usted pondría la misma diligencia, el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio en entender la palabra del Señor, como hacer algo natural para tener un beneficio material, usted sería más sabio, más prudente, tendría menos problemas, porque lo que hace la sabiduría y el conocimiento son llaves para poder solucionar problemas en cosas que otros no encuentran solución. En la palabra del Señor y en el conocimiento de la palabra del Señor está cómo funciona un matrimonio, está cómo educar
tus hijos, está cómo ser un buen hombre, un buen esposo, cómo ser una buena mujer, una buena esposa, está cómo educar bien a tus hijos, está cómo ser un buen creyente, cómo ser un buen individuo en la sociedad, cómo ser un buen trabajador. Todos esos principios están dentro de la palabra del Señor. Y cómo vivir como un hijo y una sierva y un siervo de Dios que agrade a Dios. ¿Sí? Todos esos principios están en la palabra del Señor. Ahora, cuando la persona no tiene el interés de buscar, pasar tiempo en la presencia del Señor para aprender estas cosas, entonces tiene el conocimiento escaso. Dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, no porque no haya quien le enseñe ni porque no haya el libro que el Señor nos ha dejado para poder estudiar, sino que por ahí no está la diligencia ni la prontitud en el corazón de la persona, ni la disposición para querer aprender. Porque algunos alcanzan una carrera, no sé, aquel que estudia, no sé, aquel que es abogado, aquel que es doctor, o no sé, médico, lo que sea. ¿Por qué pudieron alcanzar una carrera y una vocación? Porque hubo tiempo de inversión en el conocimiento de lo que ellos iban a practicar. Aquel que es abogado debe conocer las leyes para poder defender la causa que tengan que defender con el conocimiento de la ley. ¿Sí? O si no, es fácil de engañar. Ahora, si nosotros no tenemos conocimiento en lo que es la voluntad del Señor y lo que son las promesas del Señor y todo lo que Él nos dio, entonces seremos fácilmente de ser engañados por el mundo y por Satanás también. Porque si algo el Señor manda, por eso nosotros siempre enseñamos la palabra porque el Señor nos manda a hacerlo, la palabra lo que hace es, el conocimiento en la palabra lo que hace es que nosotros crezcamos en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Entiendes? Entonces, si algo el Señor quiere de nosotros, que seamos personas que realmente le demos el interés a la palabra del Señor. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 44, el verso 23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí? Si algo hace la palabra del Señor es darnos discernimiento. ¿Sí? Uno aprende lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? En la palabra del Señor está lo que es agradable delante de Dios y lo que es desagradable delante del Señor. Ahora bien, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar gobernar por ninguna. ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero. Ahora, cada decisión traerá una consecuencia. Yo puedo vivir como sabio o puedo vivir como un necio, aún teniendo la palabra en mi mano. Depende de mi corazón. Bueno, mira lo que dice, añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y el conocimiento dice dominio propio. Esto es algo que nosotros debemos desarrollar para poder tener buenas relaciones. Mire, cuando no hay una persona que maneje el dominio propio, si es una persona que siempre está ahí como muy, ¿cómo le puedo decir? Que siempre está latente ahí, que parece una bomba de tiempo, ¿no? Cualquier chispita ya, ¡boom!, explota todo, ¿no? Una cosita así chiquita ya generó una terrible discusión en la casa, generó un ambiente de tormenta, ¿vio? ¿Sí? De caos, porque la persona no tiene control sobre reacciona, sus actitudes son mayormente siempre carnales, siempre está enojado, ¿sí, vio? Entonces todas esas cosas, Dios nos dio el poder para ejercitar el dominio propio. Miren lo que dice acá, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Mire lo que dice el Proverbio capítulo 25. Usted sabe si tiene dominio propio o no, ¿sí? ¿Cómo se comporta usted en su casa?
cualquier cosa lo hace volar por los aires, o tiene esa templanza, yo decir, bueno, voy a contar hasta 10, ¿sí? El verso 25-28 del proverbio dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda, ¿sí? Una persona que no ejercita el dominio propio, porque Dios nos dio el espíritu de dominio propio, dice que es como una ciudad que no tiene protección, ¿vio? O sea que es propensa la persona a que cualquier cosa le afecte, ¿vio? ¿Sí? Entonces, el domingo pasado hablábamos con tener dominio con respecto a las emociones y los sentimientos y los pensamientos, que eso no nos controla. Pero acá estamos hablando con respecto al dominio propio, para que también podamos ejercitarlo en el aspecto de que nuestras reacciones y nuestras actitudes, ¿vio? ¿Sí? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, el versículo 27. A ver, capítulo 9, 27. Mira lo que decía el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Él da un ejemplo acá, ¿sí? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? Él habla que él tenía un dominio sobre su propio cuerpo, ¿sí? Aunque a veces no tenía ganas de hacer cosas para el Señor, las hacía. Y él ejercitaba el dominio sobre su propia vida, ¿no? Es necesario que nosotros aprendamos a ejercitar ese dominio propio en las cuestiones de familia, ¿sí? En las cuestiones del matrimonio también tiene mucho que ver el dominio propio, hermano. Si usted está, mire, siempre digo lo mismo, ¿no? Para una discusión se necesitan dos personas. Y a veces es un poquito más brusco y digo, bueno, para la discusión se necesitan dos necios, ¿vio? Porque los dos quieren tener la razón, ¿vio? Ahora, si en mí hay virtud del Señor, voy a aprender. Si tengo dominio propio y sé que la persona está alterada o alterado, porque a veces hay mujeres que se alteran demasiado, y en otros casos hay hombres que se alteran demasiado. Y luego cuando uno se altera, levanta la voz, empieza a gritar, empieza a hacer, ¿sí? Y pues hay otros casos que son peores, que empiezan a revolear todo para acá, para allá, ¿sí? Tiran todo, ¿vio? El gato sale, bueno, un desastre, ¿sí? Ellos son como el caballo sin domar, ¿vio? ¿Sí? Aquel que no tiene el dominio propio es como un caballo sin domar, ¿sí? Se maneja por impulso, ¿vio? ¿Sí? Esas cosas el Señor no las quiere en nosotros. Eso es lo que hay que sacar de la casa, ¿vio? Como hablábamos ayer. Eso hay que ordenarlo, ¿vio? ¿Sí? Si tiene que tener temperamento, tenga temperamento para las cosas del Señor. ¿Sí? Dice, no, yo tengo un carácter fuerte. ¿Sí? No, el carácter fuerte tiene que tener para creer en el Señor y que el diablo no le engañe y usted no se doblegue ante la voluntad del diablo, ¿vio? Para eso necesita carácter fuerte, ¿vio? Ahora Dios nos llama a nosotros, el Señor dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Mire, hay cosas que a nosotros nos hacen manifestar nuestra naturaleza y cómo somos en realidad, ¿no? Porque podemos decir, ay, gloria a Dios, amén, y tener nuestro lenguaje, nuestro léxico evangélico, ¿vio? Pero la situación, cuando la situación es apremiante, ahí se manifiesta lo que está en realidad en nuestra vida, ¿vio? ¿Sí? Por eso muchos matrimonios, quizás cuando están en una etapa de convivencia, ahí sale a relucir el carácter de cada uno, ¿sí? La forma de ser de cada uno. Quizás cuando estaban en el noviazgo, ¿vio? No parecía, ¿vio? Era todo color de rosa, ¿vio? Los dos caminando por el caminito, tirando pétalos, ¿vio? Pero después llega el casamiento y aparecen todos los fantasmas, ¿vio? Y resulta, esta persona es un desconocido para mí, esta mujer es una desconocida, ¿vio? Así no era antes. Antes me hablaba con amor, con paciencia, con amabilidad, y ahora me manda a pasear cada 2 por 3. Bueno,
Ahora, como cristianos, esas cosas nosotros debemos erradicarlas de nuestro corazón porque a Dios le agrada. La única manera es ejercitando el dominio propio. Ahora, para que el dominio propio tenga el poder y la manifestación que es necesaria en nosotros, necesitamos pasar por prueba, ¿no? Es como aquella persona que dice, bueno, Señor, yo necesito que me dé más paciencia, que me dé más templanza, bueno. Entonces Dios tiene su forma para tratar con nosotros, ¿no? En ese aspecto. Pero acá miren lo que dice el apóstol Pedro. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio. Y usted vaya anotando, ¿no? ¿Tiene dominio propio o le falta? Dice, no, bueno, mi carácter es así, nadie me va a cambiar. Bueno, Dios quiere cambiarte tu carácter, porque tu carácter, a veces, el carácter es el detonante para que la familia se rompa, ¿no? ¿Sí? A veces el carácter rompe los matrimonios, porque no hay tolerancia, ¿no? Se vuelve tan insoportable el ambiente de tensión, de contienda, de discusiones, de malas actitudes, malas reacciones, ¿no? De arrebatos y cosas, ¿no? Y otros llegan a la violencia hasta el golpe. Y a veces hay hombres que golpean a su mujer y a veces hay mujeres que le pegan a su marido, ¿sí? Le estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de mundanos. Mundanos no hacen lo que matan con una bolsa de gato como todo endemoniado, ¿no? Pero yo hablo de cristianos, ¿sí? Que todavía no han pulido, no han trabajado, no han permitido que el Espíritu Santo le dé templanza, ¿no? Y la templanza viene, ¿sí? Es como cuando hacían la espada, ¿no? Cuando se hacían la espada, se la ponían en el fuego y en el agua, en el fuego y en el agua, ¿no? Y eso la hace templada para que no se parta cuando está en una batalla, ¿no? Y nosotros tenemos que pedir al Señor que a través del Espíritu Santo nos dé ese temple espiritual, ¿no? Cuando hay una situación difícil en casa, que podamos decirle al Señor, ayudarnos. Que no sea la locura, la desesperación, no. Nos vamos a orar a la presencia del Señor. Que Dios nos dé la sabiduría que hacer. Nunca tome decisiones enojado ni caliente, ¿no? Porque va a ser mal. Dice la palabra del Señor que en la ira del hombre, cuando el hombre está enojado, está enfurecido, o a la mujer, ¿sí? Dice que en la ira del hombre no está la voluntad del Señor ahí, ¿no? Entonces él tiene que tranquilizarse, ¿no? Bueno, hay un problema, por más grave que sea el problema, cuando hay templanza, busca al Señor. Bueno, si no, usted vivirá arrebatado, sacado o sacada, y eso le va a generar conflicto, ¿vio? ¿Sí? Porque hay gente que reacciona mal cuando está enojado, ¿vio? De algo y vuela todo por el aire, como le falta el dominio propio, ¿vio? Y después, cuando ya se calmó y sacó toda su ira para afuera, un angelito de ver, una angelita, ¿vio? Y no sabe cómo pedir perdón, ¿vio? Pero ya está, ya hizo un desastre, ¿vio? Ya dijo cosas que no tenía que decir, actuó de una manera que no tenía que decir, dejó el testimonio del Señor por el piso, ¿vio? ¿Sí? Y esas cosas Dios no las quiere en nosotros. Esas son las pequeñas zorras y las moscas, como hablamos el día de ayer, que nos dan a nosotros un mal olor, ¿vio? ¿Sí? Porque la gracia del Señor que está en nosotros se comienza a diluir, ¿vio? Por no ejercitar esto, ¿vio? Por eso el apóstol Pedro decía, con diligencia busquen estas cosas, añadan estas cosas a su vida, ¿vio? ¿Sí? Sean personas que a su fe, a la que ustedes creen, añaden en virtud el conocimiento de la verdad y también el dominio propio. Y después dice, al dominio propio, paciencia. Mira, la paciencia es, porque a veces piensan que la paciencia es, bueno, estoy acá con paciencia esperando, ¿vio? No, la paciencia es algo activo, ¿vio? Pero la paciencia es una cualidad, ¿sí?, que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo. Y es parte del fruto del Espíritu, es que tengamos paciencia. Ahora, la paciencia viene por la prueba, ¿vio? Cuando nosotros somos probados, hay gente que dice, ay Señor, dame paciencia con mis hijos. Mira, cuando nosotros somos probados, la paciencia se va desarrollando, ¿sí?
Señor, dame paciencia con mis hijos, Señor, por favor. Y los hijos son unos indios, se portan como unos indios, parecen. Un desastre en la casa, corren por todos lados. Más ahora que están todos encerrados, no saben qué hacer. Y uno se empieza a enfurecer, sube el furor, y quiere romper todo. Y está el marido diciendo, un mate, ¿qué? Todo mal, ¿no? Pero porque está sacada la persona. Ahora, cuando usted tiene paciencia, sus hijos no se van a portar mejor ni peor porque usted tenga paciencia, no tenga. El Señor los tiene que educar, no tiene que pedir al Señor sabiduría para educar a sus hijos, A veces, mis hijos me tienen reagotados, ¿no? Mira, a veces tanto el agobio que generan los chicos en el hogar, que generan conflicto en el matrimonio, porque no saben cómo dominarlo. Esa es la culpa de ustedes, señores padres, que no están haciendo lo que tienen que hacer. Vamos a ver si el fin de semana que viene vamos a la reunión para los padres, para los papás también, a ver cómo le ayudamos en ese tema con los chicos. Dice, a veces a mí me han dicho, ay, qué lindo tus hijos, te salieron tranquilitos. No, los hijos no vienen tranquilitos o vienen loquitos, No, los hijos son el resultado de lo que nosotros les inculcamos, el resultado de también lo que ellos ven en nosotros y cómo nosotros los vamos guiando y dirigiendo. Los hijos son el producto y miren, los hijos son como un vaso vacío. Ellos van a hacer lo que usted le dé. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto tenemos que tener sabiduría y entendimiento, porque si no es fácil echarle la culpa a otro. ¿Sí? Entonces, hay que ser responsable en ese aspecto y cada uno tiene que hacerse cargo de sus hijos. Por eso en este tiempo nosotros, a muchos hermanos nos han dicho, ¿por qué no hacen una reunión para chicos, por video, así también para los chicos? Y bueno, ya hemos orado con respecto a eso y el Señor me dijo, no. Cada familia y cada padre y madre que se encargue de sus hijos, porque es su responsabilidad. Y cada familia en esta etapa que está encerrada va a ver el comportamiento de sus hijos. Una de dos, se sienta y tolera todo lo que sus hijos hagan mal, o comienza a trabajar con ellos para corregirlos, para que después cuando crezcan no tenga problemas mayores. Así que hermanos, pidan a Dios paciencia para poder enseñar a sus hijos. La paciencia es una cualidad activa en nosotros, ¿sí? La paciencia ayuda a forjar el carácter, la paciencia también ayuda a esperar en Dios. La paciencia también tiene que ver con la perseverancia, ¿sí? Mira, yo tengo esta frase, que la paciencia es la fortaleza de aquel que es débil y la impaciencia es la debilidad de los fuertes. Entonces, pidámosles al Señor que nos dé paciencia. La paciencia tiene que ver con una resistencia, que la persona resiste espiritualmente, que sabe poder esperar en el Señor y mientras tanto va haciendo lo que tiene que hacer para ver resultados y cambios. Así que, amados hermanos, estas cosas añaden su vida, ¿sí? Usted sabe cómo es su carácter, su forma de ser, si es una persona impaciente, una persona que siempre vive airada, enojada, estresada, preocupada, siempre generando contiendas, discusiones. Pásame la sal. No hay sal. ¿Cómo que no hay sal? Parece el del Capusotto, rompe todo, tira todo al piso, un desastre hace. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros que el Señor nos ayude, pero la palabra clave que dice Pedro dice, añadan ustedes, dice, ustedes añadan. Yo debo pedirle al Señor que estas cosas se puedan manifestar en mí. Yo le aseguro que usted, si tiene estas características, que el Señor nos va hablando a través de la palabra, usted va a vivir mejor, va a vivir menos estresado, menos airado, menos enojado, con menos conflictos en su hogar, va a tener un mejor matrimonio, va a haber paz en su hogar, ¿sí? No va a haber contienda, porque estas cosas ayudan a que la familia funcione bien y la vida espiritual vaya en crecimiento. Dice, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, dice, piedad. ¿Sí? La piedad tiene que ver con la devoción y el amor hacia Dios y en pelear contra los deseos pecaminosos. Es el esfuerzo que uno hace
para poder agradar al Señor y tener realmente una vida de devoción y comunión con el Señor, ¿sí? La piedad es un músculo espiritual que usted lo va alimentando, ¿no? Y lo va haciendo cada vez más fuerte, ¿sí? Después dice, añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad dice el afecto fraternal. ¿Sí? Esto habla con respecto, también el afecto fraternal, habla con respecto al amor entre hermanos, ¿no? Y acá lo podemos llevar a lo que es el amor entre hermanos de la iglesia, pero también llévelo al amor entre hermanos en su familia, ¿no? Y en este tiempo, cuando usted está encerrado ahí en su hogar, al amor entre con los que usted convive, ¿no? ¿Sí? Usted dice, bueno, me llevo bien con mi marido, mal con mi hijo, bien con mi hijo, mal con mi marido, bien con el gato, mal con el perro. No, tiene que ser una persona que tenga un afecto paternal, y dice, como bien dice la palabra, que nuestro amor sea sin fingimiento, ¿sí? ¿Sí? No sea hipócrita, ¿vio? Ame de corazón, y si hay algo que tiene en su corazón contra alguien, arrepiéntase de corazón, que Dios quite eso, como dijimos ayer, ordene su casa, y que Dios limpie su corazón, y que pueda amar con sinceridad, ¿sí? Porque necesitamos nosotros realmente poder ejercitar el amor fraternal. Miren lo que dice acá Pedro 3.8, primera de Pedro 3.8. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dase bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí hay varias cosas, ¿no? Finalmente sean todos de un mismo sentir, que haya una unidad dentro de una familia, compasivos. Y si hay compasión dentro de una familia, tiene que haber perdón. Amándonos fraternalmente, dice misericordioso. La misericordia tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el pasar por alto ciertas ofensas, ¿vio? Por ahí alguien hizo algo y lo ofendió, ¿vio? Páselo por alto. No siempre ir echando en cara, echando la culpa, diciendo, no, siempre no cambies más, y siempre, no termina mal, ¿sí? Y siempre el diablo ahí metiendo la cola, ¿vio? Y ya en cualquier momento los divido esto de vuelta, ¿vio? ¿Sí? Siempre el diablo haciendo fiesta, ¿vio? Pero eso por causa de nuestro mal temperamento, ¿vio? Dice, no, yo tengo un carácter, no sabes. No, hermano. Cuando hay una humillación de corazón, vamos a cambiar, ¿sí? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sí? Hay algunos que el marido le insulta, la mujer le insulta, ¿vio? Los hijos le insultan, ellos también le insultan, ¿vio? Siempre devolviendo lo mismo, ¿vio? No, tiene que haber uno en la familia que pueda decir, no, esto acá tiene que terminar. Si somos una familia, vamos a mantenernos unidos y vamos a amarnos. Y hay que hacer los cambios que se deban hacer y poner la casa en orden, ¿vio? Como Alfonsín, la casa está en orden, dijo yo. Dice el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice, sabiendo que fuiste llamado para que le dase bendición. Fuimos llamados a recibir bendición nosotros. Entonces bendiga al otro, no haga con el otro lo que usted no quisiera que haga con usted. Eso es una ley, ¿no? ¿Sí? Si usted haga el bien para otro, que usted quisiera recibirlo, mientras tenga el poder para hacerlo. Dice el verso 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, yo creo que todos queremos ver días buenos, y acá una cosa importante, dice, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, ¿sí? Primero, sáquese la mentira de encima, deje de ser un mentiroso. Hay gente que miente por todo, ¿no? Tiene que mentir, tiene que ocultar cosas, ¿no? Esas cosas no son agradables delante del Señor, ¿sí? Estar mintiendo, engañando, ¿no? Diciendo algo que no es cierto, ¿no? ¿Para qué?
Si tarde o temprano va a salir a la luz, ¿no? Así que mejor diga la verdad y ya está, ¿no? Dice, refrene su lengua del mal, ¿no? Eso le habla a aquellos hermanos que son chismosos, ¿no? Siempre andan chismoseando, ¿no? Hablando mal de otro, ¿no? ¿Y viste fulano? ¿Y viste mengano? ¿Y viste perengano? ¿Y aquella? ¿No te enteraste? No sé qué. Siempre llevando el chismo, de acá para allá. Y después está el otro que le habla mal del cuñado, de la cuñada, de la tía, de tu hermano, de tu hermano, del hermano, de los parientes, conoce la vida de todos, ¿no? Siempre hablando mal. Toda esa gente, eso trae una consecuencia después de nuestra vida espiritual. Dice, apártese del mal y haga el bien. Estas cosas son malas delante del Señor. Entonces tienen que apartarse de ella, ¿no? Dice, busque la paz y sígala, ¿no? ¿Sí? Eso habla de buscar la paz y seguirla, que mi corazón tiene que estar limpio, ¿no? Yo no tengo que tener ni resentimiento, ni rencor, ni amargura en contra de nadie, ¿no? Así como Cristo perdonó, de la misma manera que Cristo perdonó, dice, perdónense ustedes también, ¿sí? Sea tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermana, tu tío, tu primo, quien sea, perdónense, ¿sí? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si hacemos mal, el Señor también pondrá su rostro en contra de nosotros. Es una palabra que parece nada, que parece que dice nada, ¿no? Pero yo me imagino el rostro con el ceño fruncido del Señor enojado contra aquellos que están haciendo el mal. Preferiría no verlo, ¿eh? No quisiera ver un Dios airado o enojado. Bueno, seguimos y terminamos en esto que dice el apóstol Pedro: añadimos otra fe y virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor, ¿sí? Y el amor es una cualidad que encierra todo el misterio del Evangelio, ¿no? Porque si el Señor vino e hizo la voluntad del Padre y fue a la cruz y murió por nuestros pecados, fue por amor, fue un acto de amor que nosotros debemos también aprender a manifestar. Y el apóstol Pablo en una de sus cartas, la carta de Filipenses, lo expresa de una manera tan importante que es bueno que lo podamos leer. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, andes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Mire, cuando hay un verdadero amor, y ese amor es genuino y es sincero, uno va a erradicar la contienda de su casa, de su hogar, ¿sí? Entonces ahí hay humildad en el corazón y algo que uno considera a los otros como superiores a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Que uno tiene un corazón lleno de humildad, ¿no? ¿Sí? Dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo. No solo miro mis propias necesidades, mis propias cosas, ¿no? Sino también lo de los demás también. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. El Señor ha demostrado su amor, su misericordia a través del sacrificio de la cruz. Por eso, hermanos y hermanas, les animo en este día que usted pueda realmente tener en cuenta esta enseñanza y pueda poner en práctica, ¿sí? Porque mire, el Evangelio que se oye y no se practica es una religión, ¿sí?
necesitamos practicar la palabra del Señor para que haya cambios en nuestra vida y esos cambios traigan bendición a nuestro hogar y a nuestra familia. En este tiempo que tantas familias se desintegran, se rompen, se quiebran, y también en el mundo cristiano lamentablemente, muchas veces por causa del carácter de la persona, porque la persona no ha cedido su corazón al Señor para ser tratado en su manera de conducirse, perjudica la vida de otros también. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, como hablamos ayer, a ordenar nuestra casa espiritual. Y así también, si estamos ordenados por dentro, el orden generará orden. El orden espiritual en mi vida generará un orden en la vida natural, en la vida cotidiana. Si usted está ordenado en su interior con el Señor, tendrá orden y sabiduría para llevar un matrimonio hacia adelante de una manera distinta a la que ha llevado antes sin el Señor. Entonces, añada a su vida la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, ¿sí? La paciencia, la piedad y el amor fraternal. Así que, amados hermanos, vamos a orar y que el Señor los esté bendiciendo una vez más. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Bendigo a mis hermanos. Señor, te pido que los ayudes, que los bendigas, que los guardes, Señor, y que puedan añadir estas virtudes, Señor mío, a su vida práctica y cotidiana, Señor amado. Ayúdale, Señor amado, para que tu Espíritu Santo le esté llenando, le esté ayudando, Señor amado, que puedan reconocer la necesidad, Señor mío, más que suficiente, Señor mío, para tener una vida agradable delante de ti, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos y aquellos hermanos y hermanas que son de otro ministerio, que oyen la palabra, que tú los bendigas, los guardes, cuides y protejas sus familias, sus casas y suplas para todas sus necesidades. Ayúdale, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, y que tu paz, Señor mío, esté en sus corazones. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, los bendecimos, los saludamos y que la paz del Señor siga gobernando sus corazones y nos veremos con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo en el próximo video. Bendiciones.